Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a continuar con Mi familia está obsesionada conmigo. Segunda temporada, capítulos 76 a 85. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Después de esa fiesta, ya habían pasado 2 meses, y un día cuando Perechati fue por Celsius a la escuela le terminó dando una carta de Islet, y cuando Celsius le recordó que pronto el duque tendría que ir a la casa de campo, ella recordó que él la había invitado a ir y que le dijo sí sin pensarlo, además de recordar cómo Saoirse le contaba pequeños detalles de ese lugar, pero le aconsejó que si quería saber más, le preguntara a Terdeo, cosa que no se animaba a hacer, porque desde ese día no puede verlo a la cara y porque ha estado muy ocupado, pero para su sorpresa cuando llegaron a la mansión fueron recibidos por él, quien se sorprendió ante un comentario de Perechati que dejaba entender que lo había estado esperando. Más tarde, ella, al estar secándose de la lluvia, terminó recordando que su negocio fracasó, o por lo menos eso creía, ya que al ponerlo en marcha, no había considerado la cantidad de gente que se animaría a darle sus productos, por lo que ahora tenía el problema de una sobreproducción, la cual no podía vender, cosa que terminó comentando en una de las reuniones que tenía con nobles, quienes le dieron algunos consejos. Entre ellos le recordaron que aún faltaba el último evento de la familia imperial, y que tal vez ahí podría hacer negocios, además de que le aconsejaron de pedirle ayuda a su esposo, el duque, cosa que la dejó pensando, por lo que al día siguiente se animó a ir a ver al duque, pero al llegar a la puerta estaba indecisa hasta que Molton abrió la puerta, preguntándole si su asunto era muy urgente, porque el duque había estado trabajando mucho y apenas se había podido dormir. Y al ver que estaba dormido en su escritorio, ella decidió no molestarlo, e incluso le preguntó a Molton si no había nada en lo que ella pudiera ayudar. Por otro lado, en el palacio, la princesa heredera caminaba en el pasillo haciendo corajes porque su padre la desacreditaba delante de todos, pero se distrajo al ver cómo su pequeña hermana estaba en el jardín disfrutando de una copa, pensando en que apenas se había recuperado, notando su extraño comportamiento. Los días pasaron y el gran evento de la familia imperial llegó. Este se dividía en 5 días. Donde el segundo era un baile en el cual Perechati se dio cuenta que todo era muy lujoso e incluso terminó siendo presentada como la duquesa ante el emperador. Pero terminó yéndose a sentar sola, ya que el emperador retenía al duque. Por suerte, él había hecho preparativos, y Perechati terminó en una mesa rodeada de personas relacionadas con los Lapillion, por lo que pasaba un rato agradable, hasta que una de ellas comenzó a preguntarle cómo iban sus negocios y si le había comentado al duque. Ella los calmó, pero cuando estaba de regreso en su habitación meditaba mientras tomaba un baño, ya que no pensaba que todo eso fuera tan estresante, además de que consideraba que ambos terminarían durmiendo en habitaciones separadas. Pero cuando se iba a vestir, al ver lo que Rebeca le había preparado como pijama, terminó saliendo a buscar algo más, siendo sorprendida por la llegada del duque, quien quedó sorprendido al ver cómo se escondía detrás de las cortinas. Por suerte, al final, él le terminó dando una de sus camisas y Perechati procedió a explicarle lo que pasó, mencionando que no tenía ninguna segunda intención, pero aún así vemos cómo el duque se sonrojó ante la situación. Pero para cambiar el ambiente, Perechati sugirió jugar ajedrez, aunque al jalar el tablero terminó tirando todas las piezas, por lo que ambos las recogieron y comenzaron a jugar. Pero para su mala suerte, Perechati perdió todas las partidas y cansada de eso se rindió, ofreciéndole una copa al duque y diciéndole que deberían de descansar, ya que al día siguiente era la competencia de caza. Ese día Rebeca se sorprendió del esplendor del lugar para hacer en el campo, pero Perechati la terminó regañando cuando le preguntó si había pasado una buena noche, ya que recordaba toda la vergüenza que pasó. Una vez acomodados en su lugar, Perechati se percató de que se encontraba al lado opuesto de donde estaba la familia imperial y que volvía a estar con las mismas personas de la fiesta,
cosa que no le molestaba, pero al ver llegar a la tercera princesa y al notar que el acompañante que llevaba tenía una apariencia muy parecida a la de Terdeo, decidió acercarse al duque con la excusa de desearle suerte, pero en realidad lo que hizo fue desacomodarle el cabello, poniendo como pretexto que tenía una basura, y cuando él se dio cuenta de la verdadera razón de eso, sonrió levemente. Cuando la cacería inició, la princesa heredera estaba muy molesta porque el emperador anunció que el premio sería un título que por derecho le pertenecía a ella, y lo que empeoró su molestia fue ver cómo el duque Lapillion estaba tan activo en la cacería, pensando en cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero de repente fue sorprendida por un oso. Por suerte, el duque la terminó salvando, cosa que hizo que le cuestionara sus motivos, pero él no le dijo nada. Y cuando se marchaba terminó viendo cómo había humo saliendo del campamento y de repente le avisan al duque que hubo un accidente donde la duquesa fue lastimada, por lo que él apresuró a su caballo y al llegar vio como Perescetti estaba en el piso. El médico no lograba parar su sangrado y él la tomó en brazos, pero al enterarse de que un sirviente le había dado un medicamento y que después de que se lo aplicó Perescetti cayó, él supo lo que había pasado, por lo que fue a buscarlo. Cuando Perescetti despertó, vio que ya estaba en la mansión, estaba en la habitación del duque y recordaba que un caballero le había salvado de ser aplastada y que el doctor le estaba poniendo medicina a sus heridas y después de eso colapsó. Todos estaban preocupados por ella, pero felices al verla despertar, por lo que le explicaron que estuvo inconsciente un día, cosa que la sorprendió, porque sospechaba que fue envenenada con la sangre Lapillion, ya que la sensación que tuvo en ese momento fue la misma, pero normalmente se recuperaba en unas horas, no en un día. Y cuando quedó a solas con Molton, le preguntó qué pasó, cosa que él explica, preguntándole también por el duque, quien estaba en ese momento en la mazmorra terminando de interrogar al sirviente de la princesa. Por otro lado, el emperador estaba haciendo corajes porque el duque estaba parado frente a él reclamándole que siempre ha hecho todo lo que le pidió, exigiéndole una explicación a lo que sucedió. El emperador solo le decía que fue un accidente, que no debe de preocuparse, porque de todas formas su esposa está bien, cosa que lo molesta aún más, por lo que termina mostrándole toda la evidencia que tiene en contra de la tercera princesa y del príncipe, diciéndole que sería una pena que todos se enteraran de eso, cosa que acorraló al emperador, quien terminó diciéndole que sería a cargo de todo. Pero el duque también le dejó en claro que él no es el único que firmó el contrato, marchándose del lugar, y cuando el emperador estaba con uno de sus asistentes, éste le informa de la situación y el emperador comienza a pensar que el duque se ha vuelto muy altanero. Cuando el duque regresó a la mansión, terminó yendo a ver a Perescetti, quien le pregunta qué fue lo que pasó. Él le explicó todo e incluso se disculpó por haberle arrastrado esa situación, pero ella lo calma, diciéndole que es normal que lo acompañara ya que es su esposa, pero él agrega que pronto se irán a la casa de campo, razón por la que Perescetti se pone de pie y decide ir a terminar sus pendientes, pero en ese momento el duque le pregunta a dónde va y cómo le va en su negocio, pero ella no quería molestarlo, así que le dice que no se preocupe. Pero eso termina molestando más al duque, quien le dice que si es su esposo no entiende por qué no le dice nada, por qué se tiene que enterar de todo por comentarios de los demás. Perescetti, al ver su reacción, no sabía cómo responder, lo único que pudo decir fue que no quería molestarlo. Y cuando el duque vio la expresión de Perescetti, termina saliendo del lugar sin decir nada más. Días después vemos cómo los nobles le dieron todo su apoyo a la princesa heredera, mientras la tercera princesa y el príncipe terminan siendo despojados de todos sus privilegios, cosa que la tercera princesa no entiende, ya que pensaba que al pertenecer a la familia imperial podía hacer lo que quería. Por otro lado, la partida de Perescetti y el duque a la casa de campo llegó. Vemos que el hijo de Molton los terminó acompañando y durante el viaje, él termina preguntándole a Perescetti si todo está bien entre ellos, cosa que hace que se golpee la cabeza, pero le termina explicando lo que pasó, por lo que él le sugiere que hable con el duque cuando estén en privado, cosa que así terminó intentando, pero fracasó. Y de esto se enteran todos, quienes le muestran su apoyo e incluso el hijo de Molton sugiere que es debido a la crianza que tuvo el duque por parte de su padre, pero le asegura que ellos no dejarán que se sienta sola en lo que arreglan las cosas. Pero esto no fue así, porque la actitud del duque siguió siendo fría, y lo peor es que ahora todos parecían evitarla, cosa que la hacía sentir sola y no sabía cómo iba a pasar todo ese tiempo en esa condición. Más tarde, en una posada, vemos cómo los soldados y el hijo de Molton
llamado Daniel, estaban bebiendo mientras se quejaban de la actitud del duque, quien parecía mantenerlos ocupados a propósito, cosa que termina escuchando Peresciati, quien al final decide acorralar al duque porque tenían que hablar. Pero Peresciati no solo los había oído hablar, sino que bebió con ellos, cosa de la que el duque se había dado cuenta. Pero antes de que pudiera salir de ahí, ella terminó agarrándolo de la pierna como una niña pequeña y empezó a cuestionarle por qué no le hablaba, por qué la trataba así, y cuando terminó de soltar todas sus quejas y preguntas, el duque simplemente se disculpó con ella, prometiéndole no volver a dejarla sentir sola y no volver a dejar de hablarle, cosa que la calmó, e incluso Peresciati termina pidiéndole que tomaran juntos. A la mañana siguiente, Peresciati despierta con resaca y una botella en la mano, apenas recordando lo que pasó anoche, por lo que termina desayunando bastante avergonzada con el duque en la mañana. Pero vemos que continuaron el viaje con todos los demás, felices de que ya habían arreglado las cosas. Por otro lado, entre más se acercaban a la casa de campo, más frío se sentía, cosa de la que Daniel se quejaba. Pero Peresciati terminó quedando sorprendida por la vista cuando llegaron. Los duques fueron recibidos por Adele Moulton, la esposa de Daniel, cosa que sorprendió a Peresciati más al enterarse de que él también tenía un hijo. Pero sin importar eso, ambos fueron a descansar. Por suerte, Peresciati ya no se sentía tan incómoda de compartir habitación con el duque, y en la mañana siguiente ella despertó tarde, ya que el sol en esa región sale muy tarde y se oculta muy temprano, por lo que no vio cuando el duque se marchó. Pero Daniel y Adele comenzaron a darle el recorrido por el lugar, hasta que decidieron ir a ver a los niños que estaban en el jardín, donde conoció al hijo de Daniel, quien era idéntico a él, pero también fue sorprendida por Phineas, quien apareció como un fantasma, ya que estaba agotado por cuidar de Islet y del hijo de Daniel. Pero cuando se sentaron, él le comenta que ve que se lleva mucho mejor con el duque, y le termina preguntando si considera extender el contrato con Terdeo, cosa que la deja pensando. Por otro lado, el duque estaba terminando la evacuación de las personas cerca de un accidente. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector o dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.